Continuando con el curso de electrónica básica, en esta oportunidad vamos a ver la generación de la electricidad. Mi nombre es Stanley Lima, comenzamos. Aquí podemos observar una linterna que tiene una peculiaridad. Por un lado, genera lo que es energía y por el otro, emana esa energía en forma de luz por medio de una lamparita o un foquito. Esto se permite gracias a que tiene esta palanca, el cual al ser rotada de forma manual, hace que este juego de engranajes realice una rotación de más ciclos en este motor que podemos observar. Cuando este motor tiene en su núcleo un movimiento mecánico, genera energía por sus bobinas y esa energía es enviada al foquito para que pueda encender. Muy bien, a esto se lo denomina dínamo, a este mecanismo que pueda generar energía. Bajo ese principio se han creado dínamos más grandes y utilizando también motores más grandes. Aquí podemos ver las partes de un motor en donde el núcleo, prácticamente el núcleo, tiene imanes que son naturales. Pero alrededor del motor existe un juego de bobinas, los cuales reciben, se podría decir, ese movimiento que hay en el inductor o en el estator. Cuando el estator o el núcleo gira, prácticamente ya sea por un mecanismo manual o ya sea por otro tipo de mecanismo, genera este movimiento de electrones, pero en las bobinas, ocasionando que exista un flujo de electrones, los cuales se liberan por los extremos de las bobinas. Entonces, pensando en este principio, el ser humano ha desarrollado diferentes mecanismos que puedan mover prácticamente el rotor de un motor para así poder utilizar la energía liberada. Por ejemplo, se ha colocado un motor que está conectada la parte del estator o el núcleo a esta turbina, la cual es movida por la fuerza del agua. Podemos observar que en este sector tenemos un canal de agua, el cual va a chocar con mucha fuerza a esta turbina. Podemos observar también que la turbina tiene como pequeñas cucharas que cuando choque el agua va a mover prácticamente este cilindro y permitiendo que se pueda generar un movimiento mecánico en el centro del motor. De esa forma generar energía. Aquí podemos ver una represa hidroeléctrica que está trabajando con un río al cual se le ha construido toda esta represa, permitiendo que el agua de este río circule por la parte central, en donde se han colocado los diferentes mecanismos de generación eléctrica o las turbinas y los motores. De esa forma se obtiene energía en la actualidad en muchas represas que están esparcidas alrededor del mundo. Otra forma de generar electricidad es aprovechando las corrientes del viento. Hay diferentes lugares en el mundo en donde el viento es muy fuerte o recibe muchas corrientes de viento. Para eso se han utilizado estas centrales eólicas, las cuales giran pero con la fuerza del viento. Gracias a estas aspas permiten que el centro tenga un movimiento mecánico, el cual también tiene un dínamo gigante en este caso, que permite que se genere energía eléctrica. Muy bien, aquí también en cada una de ellas. También se ha aprovechado el calor de algunos materiales radioactivos, permitiendo así que se pueda
tener energía nuclear. Básicamente, el funcionamiento de esta energía es que en un contenedor se coloca un material nuclear, el cual hace que el agua hierva prácticamente y la presión del agua pueda mover una turbina, y esta turbina a su vez puede mover el rotor de un motor. Y como ya tenemos movimiento del rotor, ya tenemos generación de la electricidad. Bueno, por otro lado, el agua que ha sido usada para poder girar la turbina vuelve otra vuelta al ciclo para que pueda volver a ser hervida y volver a hacer girar esto. Muy bien. En este caso, el problema principal que suelen tener estas plantas nucleares suele ser el mantenimiento de las tuberías, ya que hay tuberías en donde entra agua, se hace hervir y simplemente se la vuelve a introducir para hacer hervir, y hay otras aguas también que están prácticamente intoxicadas con este material radioactivo. Entonces hay que tener un mantenimiento estricto en lo que son las plantas nucleares. Una vez generada la electricidad, esta energía tiene que ser transportada a las ciudades. Para eso se utilizan las tozas eléctricas. Podemos observar que estas tozas lo que hacen es sujetar prácticamente los cables que van viajando desde las centrales de generación energética hasta las ciudades. Pero estos cables pueden tener un voltaje de 8000, 12000, 16, 20 o hasta 26000 voltios prácticamente en su conducto. Es por eso que para separar la tose que está hecha normalmente de yeso con esta energía que está pasando por los cables, se utiliza este aislante que puede estar fabricado de vidrio, silicona o porcelana. Entonces, de esa forma no se transfiere esta energía a la tose, porque si se transportara a la tose tendríamos un descargo a tierra, pérdida de energía. Estas toses son relativamente grandes porque tiene que estar suspendida a una altura en donde no pueda llegar el ser humano. Una vez que la energía llega a la ciudad, es recepcionada por las centrales eléctricas. Estas centrales cumplen la función de transformar los altos niveles de energía a otros niveles. Por ejemplo, es posible que se esté transportando 26000 voltios por las toses eléctricas, pero aquí a la central le llegue unos 24000 voltios. ¿Por qué? Porque en el transcurso del transporte, pueden ser kilómetros de cable, ¿verdad? En estos kilómetros de cable, el material conductor, que puede ser el cobre, presenta una resistencia, lo cual hace que se pierda una cierta cantidad de energía. Entonces, a la central eléctrica llegaría unos 24000 voltios, por ejemplo, o tal vez menos, y ese voltaje es transformado a 400, 600 o 800 voltios. Eso va a depender de a dónde o a qué zona se va a enviar ahora la energía. Cuando la energía es enviada, es recepcionada básicamente por los postes. En sí, estos postes también tienen un material aislante para no hacer contacto con el poste. A veces el poste se encuentra mojado y puede ser, digamos, un conductor de la electricidad y haciendo que se pueda perder la electricidad. Por eso también tenemos estos pequeños protectores aislantes que no permiten que el cable haga contacto directo con el poste. En cada uno de los postes se recepciona esos 400 o 600 voltios que emite la central eléctrica para poder transformarlos a 220 voltios y conectarlos al domicilio. Básicamente de esa forma podemos transportar lo que es la energía eléctrica desde su generación, pasando por las toses,
luego las centrales, luego los postes y de esa forma llegarían al hogar.